Estamos listos, doctora. Yo ya estoy grabando. Bueno, para mí es nuevamente un placer verlos, estar juntos. A mí estos espacios de compartir y de aprendizaje me parecen fabulosos, así que vi algunas caras conocidas, vi a Ida por ahí, a la vi a Sole, y me emociona, ¿no? Gente de tantos países, ahí está Marquito también. Bueno, la verdad es que es precioso encontrarnos de nuevo. Tenemos un encuentro mensual, así que sigan anotándolo. Ya nos ha ido muy bien, ya se están certificando las horas, así que yo espero que en poco tiempo todo el mundo reciba el mail con el diplomita que les acredita la hora de estas conferencias para ayudarnos a juntar las 40 que necesitamos. Y bueno, hoy tenemos un encuentro hermoso y yo creo que además curioso, porque creo que dentro del mundo del coaching, la ética es un tema que nos fascina y al mismo tiempo le tememos o nos parece aburrido, entonces no nos metemos. Y creo que tenemos el honor de contar con una de las personas con mayor experiencia en el tema, que estuvo a cargo del Comité de Ética de la ICF a nivel global, ha estado trabajando después para toda Latinoamérica y ahora fue convocada para este cambio que hubo en el Código de Ética y bueno, además de eso ha sido presidenta de la ICF de México. Creo que es una mujer encantadora, vive en un lugar de muchísimo calor y arriba de un avión, pero ella está en la península de Yucatán. Y es para mí un honor presentarla a Mirna, que además es una persona altamente comprometida y con la que se puede contar así como de hueso colorado para lo que se la llame y está. Así que gracias por habernos aceptado esta invitación, Mirna, y te dejo con nuestra comunidad. Bueno, es un gusto, mucho gusto a todos, a los que los conozco ya, saludos. Y de verdad, pues muchas gracias, Elena, por esta oportunidad de hacer esta presentación, que como sabes, pues es un tema que realmente me apasiona. Y lo que tengo como interés es poderlo compartir y que cada vez tengamos más conversaciones sobre el tema de ética, que cada vez está tomando mayor relevancia desde mi punto de vista. Los invito a todos que si tienen alguna pregunta, si quieren hacer un comentario, bienvenido sea. Sí tengo mucho material para compartirles, entonces si pudiesen dejar un espacio al final para hacer las preguntas sería mejor, pero si hay alguien que tenga alguna duda en algún momento o algo, pues en confianza pueden hacer las preguntas. Muchas gracias por el interés. Como mencioné, lo que estoy buscando, lo que se busca con esto de la ética es tener conversaciones que nos permitan abrir un espacio de conversaciones, ampliar la conversación y en particular el enfoque va a estar dirigido mayormente en principio a conocimientos generales de ética, conceptos, pero más bien visto desde la mirada de quiénes somos como coaches, cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que tendríamos que estar quizás tomando en consideración y también qué impacto tiene en nosotros, con nuestros clientes, para todos los que tienen programas de certificación, cómo manejar estos asuntos, porque estamos hablando de actos, cuando son sus estudiantes, cuando están haciendo supervisión, mentoría, es ampliar la visión desde lo mucho que conlleva todo este concepto de ética. Entre los temas que vamos a estar abordando hoy, vamos a estar viendo lo que son, como dije, conceptos éticos, algunos beneficios de por qué es importante la ética, que a veces no nos queda muy claro. Alguien me preguntó, ¿y por qué? ¿Para qué me sirve la ética? Pues darnos cuenta de que sí tiene unos beneficios. Y después llevarlo a lo que es el tema de la ética de la profesión de coaching, en particular el tema que tiene que ver con ICF y el código de ética de la ICF y los cambios que acaban de salir justo, que sí hubo unas cuantas modificaciones y que me gustaría pues poderlas compartir con ustedes. Lo que es la comunicación con respecto a temas de ética y empezar a ampliar lo que son las distinciones que nos va a ayudar a entender mejor cómo realmente fomentar este conocimiento
y el tema de lo que son decisiones éticas. ¿Cómo abordarlas? Les voy a compartir un modelo de algo que pueden considerar, usar como un ejemplo, una guía. Y después, a mí me encanta muchísimo el tema de lo que es la responsabilidad propia y social, porque yo considero que como coaches tenemos una gran responsabilidad hacia nosotros mismos, nuestro propio compromiso desde la mirada ética, y también con nuestros clientes y a través de nosotros mismos y de nuestros clientes, el impacto que podemos tener hacia la sociedad. Voy a comenzar, y aquí sí no sé si voy a poderlos escuchar, yo espero que sí, es ¿quién es la persona más ética? Estos son conceptos de ética. ¿Qué significa para ti la ética? Dicen que si se le pregunta a 100 personas qué es ética, vamos a tener 100 respuestas diferentes. Porque muchas veces, como me estaba comentando justo ayer una persona con quien me encontré, me decía, es que la ética muchas veces solamente la recordamos cuando la estudiamos de chiquito y después no volvemos a hablar sobre ella. Y ya ni siquiera nos recordamos qué fue lo que estuvimos hablando de ética. Entonces muchas veces tiene que ver con qué nos dijeron nuestros padres, cuál es la cultura en que nosotros vivimos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que nos guía por la vida. Entonces, ¿quién es para ustedes la persona más ética que conocen? ¿Cómo saben que esta persona es ética? ¿Qué opinan sobre estas personas? Es empezar a reflexionar sobre estos temas, estar observando qué hace que una persona sea ética o no sea ética. Poder distinguir, ¿es una persona ética o es que se está comportando de una manera ética? Entonces, desde ahí empezar a indagar, a buscar más. ¿Cuáles son las características? ¿Qué trae esta persona? ¿Cuán coherente, congruente es en su ser y en su actuar? Entonces, desde esa mirada es que yo los invito a que empecemos por este tipo de reflexión. ¿Alguien tiene aquí algún comentario? ¿Alguien que resuene, algo que resuene con alguno de ustedes? ¿Alguien con quien se identifique, que diga, esta es la persona más ética que yo he conocido? Me encanta ver caras conocidas. Y las sonrisas. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, lo dejamos para después. Y aquí vamos. Más que mirar al otro, ¿cómo nos miramos a nosotros mismos? ¿Qué tan ético es nuestro comportamiento? Entendiendo que ya no solamente ser ético en nuestra vida diaria, que así es lo que se busca, cuán ético es nuestro comportamiento como coaches. Cómo realmente nosotros nos comportamos y dejamos ver quiénes somos desde una mirada de un coach profesional, en donde estamos teniendo una relación, un impacto en quien estamos interactuando, en quien esa persona está poniendo su confianza en nosotros. ¿Qué traemos a una conversación? ¿Te das cuenta si eres ético todo el tiempo o solamente de vez en cuando nos conviene? Es algo que muchas veces en el día a día estamos tan ocupados que a veces no nos damos cuenta. El tenerlo presente creo que nos va a ayudar a todos y en particular a lo que es la profesión del coaching y su credibilidad. Es como si te fueras a calificar del 1 al 10, ¿en dónde te calificarías? Desde una mirada ética. Entonces, esto simplemente es un preámbulo sobre los temas que vamos a estar viendo en el día de hoy. Y lo siguiente es por qué es importante conocer sobre ética. Y aquí estamos hablando en conceptos más amplios, en conceptos generales. Hay muchos temas relacionados con ética. La ética es una fuente de filosofía, es una base del conocimiento. Sus raíces son muy profundas y muchas veces por eso es que para la gente les resulta un poco complejo poder hablar sobre los temas de ética, porque enseguida pueden surgir temas que pueden ser muy interesantes para muchas personas. Aquí, como pueden ver, está el tema de los cambios climáticos. Esto está teniendo repercusiones en países, está teniendo repercusiones, por ejemplo, decisiones éticas que se están tomando, por ejemplo, en África, en donde algunas empresas están haciendo crecer flores rosas para exportar a Japón, a distintos países, porque generan un beneficio económico y sin embargo están causando daños en los ríos, en la gente, donde la gente está viviendo. Entonces hay dilemas y situaciones éticas a nivel de lo que es la globalización, de lo que está pasando en el mundo.
Está el tema de que más mujeres están en la fuerza laboral. Esto también está teniendo impacto de muchas veces lo que la gente llama, ¿es ético o no es ético? Lo que llaman el glass ceiling, donde las mujeres pueden llegar hasta cierto nivel o no pueden llegar a cierto nivel. ¿En qué punto el tema de la diversidad y la inclusión tienen también temas que tienen que ver con ética? El tema de la tecnología. Hace unos cuantos años atrás no existía ni Facebook, ni LinkedIn, ni Twitter. Y esto también el tema de la nube. La nube, por ejemplo, ¿cómo nosotros sabemos en dónde están los documentos de nuestros clientes y estamos manteniendo confidencialidad? Entonces, todos estos son temas que tienen que ver con temas de ética, que si se fijan, pues uno los puede ir asociando y viendo hasta qué punto uno puede ir ampliando más la mirada. El otro tema es la pobreza y la desigualdad que existe. Entonces, si fueras a definir ética, ¿cómo la definirías? Y aquí, como dice, yo espero que lo puedan leer, la ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. Viene del concepto griego éticos, que significa carácter. ¿Cuál es el carácter de una persona? ¿Cómo es esa persona? Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, en lo referente a una acción o una decisión. Aquí lo importante que es entender que una decisión ética muchas veces tiene que ver con las costumbres, con lo que es lo que la gente dice, si está correcto o no está correcto, pero es importante entender que no conlleva un tema legal. La ética no impone castigos legales y desde esa mirada hay que entender esta perspectiva también. ¿Por qué la ética y la definición de ética es importante para nosotros? Para nosotros los coaches, para la ICF. Es porque ustedes ya conocen que la ICF, su postura es de que seamos autorregulados, que estemos siendo autorregulados. Entonces, desde esa mirada, si nosotros podemos fomentar este comportamiento, esta conducta ética, nos permite a nosotros crear los cimientos, las bases sobre las cuales uno puede hacer que cada vez más la profesión se haga más sólida. Y esa es mi propia interpretación que comparto con ustedes. Algunos temas relacionados con el tema de ética, por ejemplo, son la moral y los valores. Desde mi mirada, la ética son las bases, los cimientos. La moral es el compás interno por el cual yo me guío por la vida, y los valores yo le llamo el motorcito interno que me opta por decir voy a hacer esto versus voy a hacer lo otro. Aquí es importante entender muchas veces cuando uno puede tener lo que se llama en inglés competing commitments, cosas que compiten entre sí. Yo quiero actuar de una manera, pero tengo una necesidad que me hace actuar de una manera diferente. ¿Estoy siendo o no estoy siendo congruente? Entonces, eso es importante uno empezar a verlo en uno mismo y poderlo entender. ¿Está bien? Eso es un tema de por sí solo que podríamos estar conversando y traer ejemplos muchísimos, pero si acaso lo podemos ver más a detalle. Aquí les comparto una definición que a mí me gusta porque encuentro que es muy sencilla. Una conducta ética refleja un sistema de valores que surge de una visión coherente de la vida, basada en equidad, justicia y las necesidades y los derechos de otros al igual que los propios. Es no solamente los míos, los de los demás, porque vivimos en relación con otros. Una sensación de obligación hacia otros y la sociedad, por ende, por eso es que yo siempre me paso diciendo, quien me conoce, que todo el tiempo estoy hablando del tema de cómo podemos tener un impacto en la sociedad desde una mirada ética y las necesidades y estándares legítimos de la sociedad. Entonces, como les estaba platicando, estoy yendo de lo general a lo particular. Estos son conceptos éticos, conceptos para tener una mayor claridad, conceptos para empezar a tener un lenguaje en común que nos permita abordar estos temas. ¿Qué es lo que es interés para nosotros? Para nosotros lo que es de interés en este momento es entender lo que es la definición de deontología, que es, por ejemplo, la asociación con el Código de Ética de la ICF. Un código deontológico es un conjunto de criterios con normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. ¿Por qué? Porque si no, es tan amplio el tema que a veces podemos perder foco de qué tiene que ver con nuestra profesión o una profesión en particular. Incluso en la página de acto, ustedes pueden ver y están familiarizados
con cuál es el código de ética de acto. Así igualmente la ICF pues tiene su código y esto es importante porque esto le da credibilidad a la profesión. Se conoce también como la teoría del deber. Como les mencioné, algunos de los beneficios que trae el ser ético, el comportarse ético, es porque ofrece un modelo de comportamiento. Sabemos entonces que si somos coaches y los regimos por el Código de Ética de la ICF, el cual nosotros firmamos como promesa cuando somos miembros de la ICF, nosotros acordamos que como coaches nosotros nos vamos a comportar de una manera. Y así, cuando los clientes nos contratan, cuando estamos en un programa, cuando sabemos qué es lo que se espera de ese comportamiento desde una mirada ética. Esto a su vez hace que se construya una confianza en donde nos da apertura de saber que estamos en un espacio donde podemos confiar en el otro porque sabemos cómo esa persona se va a comportar. Da credibilidad y respeto. Esto ayuda a fomentar la colaboración y sobre todo promueve el respeto propio. Yo no sé si a ustedes les sucede, no sé si han tenido algún dilema en su vida alguna vez con un tema ético, pero en mi caso, por ejemplo, cuando yo veo una situación que no me parece o algo que yo me sienta que yo tengo que mirarme a mí misma internamente, mi cuerpo me lo dice. Yo lo siento en mi cuerpo de que hay algo que no está congruente, hay algo en mi ser que me está haciendo ruido. Y esa pauta de empezar a uno a entenderse y comprender es lo que simplemente es la forma de ser, desde una mirada ética, de lo que realmente es lo que para nosotros como coaches queremos seguir fomentando con nosotros mismos, con los estudiantes, cuando estamos en nuestra relación como supervisores, mentores, con nuestros clientes y de preferencia para mí sería quiénes somos, quién es ese ser, no solamente cuando somos coaches o estamos trabajando profesionalmente, sino las 24 horas del día. ¿Preguntas hasta aquí? Yo no le veo las caritas a todo el mundo, así que cualquier cosa me avisas si hay alguien que tiene algún comentario. Si no, yo sigo adelante. Y aquí vamos a hablar ahora sobre la ética profesional y la ICF. ¡Wow! ¡Qué mucha información! Hace un tiempo atrás, cuando estaba como líder de ética de Latinoamérica, para mí es todo lo que es importante desde la mirada ética. Desde la mirada de ICF, concientizar sobre la importancia del comportamiento ético de los miembros de la ICF y cómo enaltecer la profesión de coaching, fomentando una conducta que es un comportamiento de excelencia ética desde la mirada del ser. Es en esencia, todos firmamos el documento, todos sabemos que existe este documento, la idea es cómo lo vivimos, cómo lo llevamos a una realidad, y que al hacerlo a una realidad, esto realmente nos ayuda a tener una mayor credibilidad. Y, como mencioné anteriormente, está el código de la ICF, que es el que le acaban de hacer bastantes modificaciones. Yo creo, aunque no estoy muy segura, que ustedes tienen mucho interés en saber en cuáles fueron los cambios que se hicieron. Así que voy a ir en forma general, pero voy a ir en el detalle al mismo tiempo para que tengan ese conocimiento, pero sí les recomiendo, por favor, que lo lean, que lo estudien, porque han habido modificaciones y también se han añadido información al código de ética, muy importante y muy relevante en particular, que aplica cuando se están en funciones como maestros, entrenadores, supervisores, mentores, y desde esa mirada les sugiero que lo lean. Yo voy a entrar ahora en un poco del detalle. Como ustedes conocen, yo me escribí mucha información, pero no la tengo conmigo ahora, así que déjenme que les voy a decir. Esta información que aparece aquí es lo que es el contenido, o sea, como decir, el bosquejo de los temas que tienen que ver con el Código de Ética de la ICF, en particular, cómo estaba originalmente, cuáles son los cambios que se han observado.
El preámbulo. El preámbulo antes era solamente un párrafo. Ahora se amplió a que sean 2 párrafos y está mucho más amplio. Y se sigue estableciendo el tema de la importancia de regirse por el Código de Ética de la ICF. Aquí dice, por ejemplo, que la ICF está comprometida en mantener y promover la excelencia en coaching y espera que todos sus miembros y coaches credencializados, mentores, supervisores, entrenadores y estudiantes se adhieran bajo los elementos y principios de la conducta ética, de ser competente y de integrar las competencias claves efectivamente de forma efectiva en su trabajo. Entonces, y añade más información. Entonces, sí es importante que puedan familiarizarse, porque antes no aparecía este nivel de detalle. Algo que es importante también que quiero compartir con respecto al tema de ética y las revisiones que se hicieron es que se cambió el lenguaje. Antes era lo que no se podía hacer como coach, ahora lo que se puso es que sí se puede hacer, qué es lo que sí se espera. Se cambió la forma de escribirlo para que sean positivos. Entonces, esto es bien importante porque entonces eso nos ayuda realmente a tener claridad. Ya no es decir qué es lo que no y qué es lo que sí. Ahora sí es qué es lo que se espera y cuáles son esos comportamientos. La segunda parte, las normas de conducta, la definición. En la definición se añadió, hubo modificaciones y se amplió la definición del coach ICF. Se eliminó, por ejemplo, la parte que decía antes un coach profesional, esa parte se eliminó la parte de profesional y dice coach ICF y que acuerda practicar las competencias de la ICF y regirse bajo el código de la ICF. La parte de los contratos también hubo modificación para hacerlo más específico, más claro. Se trabajó muchísimo con el lenguaje para que fuera lo más preciso posible. Y en la parte del cliente, en la parte donde dice quién es el sponsor, quién es el patrocinador, también se añadió una sección para definir el tema de quién es el estudiante. Porque esa parte no aparecía antes y la parte de los estudiantes también es importante. También se añadió una definición sobre conflicto de interés. Entonces, sí les recomiendo que lo lean en el documento para que tengan esa total claridad. En la sección 1, la conducta general, como pueden ver, antes aparecían del 1 al 8. Eran 8 temas que se veían. Ahora esto se amplió a que son 12, ya no son 8. Y se añadieron las primeras 4 que aparecen en el nuevo código, esas 4 son nuevas. No voy a entrar en el detalle porque ustedes lo pueden ver, pero por lo menos tienen una guía de saber que las primeras 4 son nuevas y la quinta fue modificada. Si alguien tiene alguna pregunta específica, que me lo digan por favor y con gusto les aclaro. La parte 9 también es nueva, donde se establece que el código de ética aplica en mi relación con clientes, coaches, estudiantes, mentees y con mis supervisados. Entonces, esa es información que se está añadiendo que antes no aparecía. Y en la número 11 dice mantener y guardar los archivos de mis clientes, incluyendo los temas, los archivos electrónicos. Entonces son temas que hay que tener en consideración porque antes no había esa claridad y es importante poderlo entender que esto ya forma parte del código de ética. En la sección 2, que tiene que ver con el conflicto de interés, se establece el número 14 como nuevo. Y aquí también tiene que ver mucho con el tema de cómo tener esa claridad de establecer los límites y poder comunicar si puede haber un conflicto de interés con respecto a mi función como coach y otras funciones. Esto mayormente tiene que ver muchas veces con los coaches internos de una compañía. Tener esa claridad de en dónde su rol puede tener un impacto o no
con respecto a su función, por ejemplo, recursos humanos, y cuando está haciendo coaching dentro de la organización. Entonces es importante entender que se está empleando bastante en este sentido lo que es el código de ética. En la sección 3, Professional Conduct of Clients, la conducta con los clientes, se establece como el primero, decir la verdad, en esencia decir la verdad, decir las cosas, lo que se puede esperar, y que es el valor del coaching. Se modificaron la 19 y se modificó la 21. Se modificaron unas cuantas, pero en esencia las que fueron más, que tuvieron mayores cambios, la 21, que tiene que ver la 21 con la parte de cuál es la intimidad con clientes, cómo hay que evitarlo y tener conciencia de lo que pueda estar sucediendo o no para tomar las acciones importantes en su momento. Por favor, léanse en esta sección porque es importante que la puedan comprender y entender. En la sección 4 de confidencialidad y privacidad, aquí se modificó el número 26 y es tener total claridad y poder distinguir cuando se está actuando como coach, coach mentor, supervisor, entrenador, con los clientes, con los patrocinadores, con los estudiantes, con los supervisados. Entonces, como vuelvo y digo, sí se está haciendo importante entender que se están ampliando y modificando algunos temas para que haya mayor claridad para nosotros y para todos los coaches. Algo que también quiero compartirles y que considero que es importante, aquí en esta número 26 se establece una limitación a lo que es la confidencialidad. Ustedes saben que siempre se ha dicho que todo proceso de coaching se mantiene la confidencialidad. Déjenme ver. Y esto quiere decir que hay ciertas condiciones bajo las cuales la confidencialidad quizás no se va a poder mantener. Por ejemplo, si existe posibilidad de daño físico a la persona, al coach o a terceros, o alguna situación legal o algo, en donde entonces uno tiene que poder comunicar, nosotros los coaches, de cualquier tipo de eventualidad donde la confidencialidad quizás en ese caso no se podría honrar. Entonces, mi recomendación aquí, léanlo con detenimiento porque es algo que es importante tenerlo muy presente y también poderlo comunicar. Se añadió una sección nueva, la sección 5, y esta tiene que ver, y esta es una muy importante, que ya el tema de ética se convierte que va a requerir educación continua. A partir del próximo año se va a estar solicitando que para poder renovar cualquier credencial de la ICF se va a tener que requerir mínimo 3 horas de educación continua. Entonces es importante porque esto es algo nuevo que se aprobó, todavía no se está comunicando, va a salir la comunicación pronto, pero es importante que lo tengan presente. Lo que es la promesa como ICF, se amplió un poco también la definición, aunque se mantiene bastante parecida, pero sí se expandió un poco también. Y con esto son en esencia los cambios que, como pueden observar, son cambios que son relevantes, que son importantes y que dan mayor claridad sobre cuál es el comportamiento que se espera por parte de ICF, por parte de los coaches, los que son profesores, entrenadores, cuando están en sus funciones como supervisor, como mentores. Y también para los que estén interesados, pueden ir a la página de la ICF donde pueden ver donde se comunican los cambios que se han hecho al código de la ICF y también se llama en inglés Code of Ethics Overview, que es como, esto forma parte como un preámbulo hacia el código de ética en donde dice quién es la ICF, cuál es la visión de la ICF y cuáles son sus valores y cuál es el concepto de cómo ellos están viendo lo que es la ética y lo que se espera de los miembros de la ICF cuando se adhieren bajo el código de la ICF. Esto es como una introducción y después entonces entra el código de ética. Simplemente para que sepan que toda esta parte se añadió para hacerlo más claro y para que haya un alineamiento entre quién es ICF, sus valores y su propósito
y por qué entonces la ética viene a formar algo tan importante para lo que es la ICF, porque tiene un impacto para todos nosotros. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Duda? ¿Silencio? Ahora veo unas caras medias serias. Están procesando probablemente. Bueno, entonces, para los que no estén familiarizados, me imagino que si todos los conocen, se me fue. Este es el proceso de revisión de la conducta ética de la ICF. Esto es como la ICF maneja casos de ética. Entonces, esto es un documento que está presente. Quienes hacen este tipo de evaluaciones mantienen la confidencialidad y lo que es importante entender es que sí hay medios para ir atendiendo las quejas y las situaciones de ética que surgen y que hay un grupo de personas que colaboran con la ICF, con el cual he tenido el gusto de colaborar, que son personas entrenadas profesionalmente, muy correctas, personas de un alto nivel como coaches, que son las personas que están llevando a cabo este tipo de trabajo y lo han estado llevando a cabo por un número de años, precisamente por el compromiso que ellos están teniendo con la importancia que es el tema de la ética. E incluso es tan importante que se acaba de hacer esta información que les comparto. Esto todavía tampoco está se ha comunicado abiertamente. A mí me dieron la oportunidad de poderlo compartir con ustedes. Se hizo una línea directa para que se puedan informar todos los casos de ética, ya sea que vayan a esta página ethics@coachfederation.org o pueden llamar a la ICF, a las oficinas headquarters y preguntar por la línea de ética. Yo pregunté que si estaba todo en inglés, me dijeron por el momento si está todo en inglés. Lo único que si envían algo en español, lo traducen para poderles dar respuesta. Entonces, esto es algo que se acaba de hacer precisamente por la importancia y la relevancia que cada vez más ética está teniendo en el mundo del coaching. Los invito a que tomen nota de estos datos para que los tengan como referencia y que también lo puedan compartir. Un favor, ¿nos puedes mandar estos mismos datos por el chat para que la gente los pueda copiar? Es que no tengo el chat. O si lo puedo, o sea, no. Yo los copio Sí. ahorita, yo los voy a poner, ¿vale? Si lo tienes, en donde dice abajo participants. Es que no me sale a mí los participants, es lo que pasa. Ok, ¿y no hay una cosita que dice share screen y al lado dice chat? Espérate, ahí voy. Ahí lo puso Robin. Thank you, Robin. Ok, gracias. ¿Continúa? ¿Sí? Ok, chévere. El chévere, como saben, es de Puerto Rico. Adoptada por México con sangre puertorriqueña. Bueno. ¿Qué es lo que me gustaría abordar y presentar con respecto a todo lo que hemos estado conversando? Es lo que yo llamo distinciones. Algo que caracteriza lo que es el tema de ética precisamente es que si fuera blanco y negro sería muy fácil, porque sería blanco o sería negro. Pero el tema es que muchas veces hay unas áreas grises que no tenemos esa claridad de cómo abordar una situación en particular. Y desde esa mirada, lo que se busca es poder indagar, conocer, entender mejor cuál es el contexto, qué es lo que está sucediendo para nosotros poder entender mejor y desde esa mirada entonces poder tomar las mejores decisiones con respecto al tema de ética. Poder, como dije anteriormente, saber, ¿me estoy comportando de forma ética? ¿Qué me dice la ICF? Porque hay que entender que para que un caso de coaching de la ICF pueda ser atendido por el grupo que revisa estos casos, primero hay que evaluar si es un tema que cae bajo un tema de la ICF. Pueden haber dilemas éticos varios, pueden haber situaciones éticas varias, pero en lo que nos concierne a nosotros es saber si tiene relevancia con lo que es coaching, la profesión de coaching, guiándonos por lo que es el código de ética de la ICF. Entonces, desde ahí nos estamos comportando desde una mirada ética, estamos siendo éticos, en qué momentos sí, en qué momentos no.
Y teniendo en cuenta que, vuelvo a decir que es algo que no es tan fácil, que es complejo, lo que es el tema de la ética, yo quiero compartirles con ustedes algunos temas que para mí en lo particular, considero que es importante y que quizás son temas que para las personas que están con programas de coaching o de educación continua, o las personas que, bueno, los coaches para todos, son temas a tomar en consideración que nos puede ayudar a elevar el nivel de entender mejor estos temas. Uno de ellos es el nivel de conciencia. La conciencia es el conocimiento sobre uno mismo, sobre nuestros actos, emociones y pensamientos en interrelación inmediata con el mundo. Hace un tiempo atrás tomé un curso muy bonito, muy bueno, sobre ética precisamente, y la profesora hacía la distinción entre lo que es la conciencia sin S y la conciencia con S. Y la conciencia sin la S es que sí todos tenemos un conocimiento de que estamos aquí, de que tenemos un cuerpo, pero elevar el nivel de conciencia con S es elevar el nivel de conciencia entendiendo que estamos pero en relación con otro. Y por lo tanto, si estamos en interrelación con otros, ¿cómo nosotros vamos a actuar? ¿Estamos viendo el beneficio propio o estamos viendo el beneficio mayor? ¿Estamos viendo el beneficio solamente, el beneficio para mí en este momento porque tengo una necesidad o estoy viendo que puede tener repercusiones? En el caso de nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo abordamos con nuestros clientes? En los casos de los profesores, de los entrenadores, de los mentores y los que supervisan, ¿cómo lo están viendo con las personas que están coachando, con sus estudiantes? ¿Cómo están ayudando a estas personas a elevar su nivel de conciencia? Que al momento que estén ya en su rol con sus clientes o en su relación entre ellos mismos, se pueda fomentar un mayor nivel de conciencia, entendiendo que es para un bien mayor. ¿Cómo quieres ser percibido? ¿Cómo tú crees que te perciben otras personas? ¿Cuál es tu identidad pública? Y más que tu identidad pública, ¿cuál es tu identidad interna contigo mismo? Si sientes que no estás siendo ético, ¿cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Eso cómo te hace sentir? ¿Qué es importante para ti? ¿Y qué le da significado a tu vida desde una mirada ética? De ahí, como todos ustedes conocen, uno de los temas importantes en el coaching es saber tener distinciones. Esto es el desierto de Atacama en Chile. Es una foto que yo tomé hace muchos años. Es uno de mis sitios favoritos de este planeta. Y lo que les comparto a la gente cada vez que les comparto esta foto fue que yo nunca me había percatado de todos los colores de la Tierra. Yo no sabía que habían tantas tonalidades y tan sutiles. A mayores distinciones que podamos nosotros crear y entender y comprender y comunicar y compartir sobre lo que es la ética, mayor conocimiento estamos compartiendo y de esa manera podemos estar apoyando a crear un mayor nivel de conciencia. Mi invitación es a empezar a hablar sobre estos temas, a empezar a tener un discernimiento, una reflexión, el ir más allá. Yo esta la saqué porque me encantó, porque en un sitio árido empiezan a nacer unas hojitas. Y eso es lo que a mí me gustaría ver, que donde quiera que vayamos aportemos y que podamos ver que estas florecitas, estas hojitas, aún en los sitios donde uno menos los pudiera imaginar ver, nosotros con nuestra contribución como coaches podamos ir más allá, trascender y poder contribuir entre nosotros y hacia otros y que eventualmente también ayude a la sociedad. Es, por ejemplo, el caso ahora que está pasando con Volkswagen y la situación que se está dando. ¿Qué tal si ustedes hubiesen sido los coaches de las personas que tomaron las decisiones? ¿Cómo ustedes hubiesen abordado esos temas? ¿Cómo ustedes hubiesen hecho lo que mi querida Elena siempre dice, preguntar poderosamente sobre temas que tienen que ver con ética, sobre temas que pueden ser sutiles, pero si están sobre la mesa, como coaches, ¿cómo los vamos a abordar? Y para abordar lo que tiene que haber en nosotros, que podamos tener ese vocabulario, ese lenguaje, para poderlo comunicar, para poder preguntar cosas que realmente eleven el nivel. Siempre entendiendo que es buscando justicia y que la justicia lo que mantiene es la imparcialidad. Y aquí lo que yo quiero compartir con esta imagen es, cuando está la mujer ciega, es precisamente para que
haya justicia para que todos sean tratados por igual. Que no esté el tema porque eres mi amigo, tengo preferencia contigo, te trato de una manera diferente y al otro de una manera diferente. Es imparcialidad y también yo lo asocio con el tema de no pasar juicio. Porque no podemos pasar juicio de decir si alguien es ético o no es ético. No sabemos. Lo que podemos decir, ese comportamiento no me parece ser el correcto. No es un comportamiento que yo diría va asociado con lo que se establece en el código. Y desde ahí tratar de entender mejor, antes de estar pasando juicio. Primero tratar de comprender. Volviendo al tema de la valentía, que yo le llamo la comunicación, esta imagen a mí me encanta. La valentía en inglés es courage y muchas veces en español se traduce a coraje. Es como dice en la imagen, es lo que se necesita para pararse y hablar. O es saber también cuándo mantener silencio. Pero también hay que entender algo. A veces guardamos silencio porque no sabemos cómo abordar una situación. A veces este mismo elefante está en el mismo medio de la sala, lo estamos viendo y no lo hablamos. Y muchas veces es porque no tenemos el vocabulario, porque no sabemos cómo manejar una situación, porque nos trae incomodidad tener que hablar de un caso de ética, un tema de ética, porque no nos sentimos familiarizados. Entonces, desde ahí, si nosotros podemos preguntar poderosamente, si podemos hablar de estos temas, si podemos tratar de entender mejor, entonces esto nos va a permitir a nosotros ir aprendiendo, ir trayendo estos temas que si los seguimos trabajando, nos va a hacer más sólidos, nos va a hacer más fuertes y nos va a hacer más coherentes con nosotros mismos como coaches, como seres humanos, que al final del día es lo que se busca, es ese balance, esa congruencia. Eso es lo que yo los invito y lo que me invito a mí misma todos los días a tener presente. Y ahora voy a un tema que es otro temita. A ver si alguien alguna vez ha sentido así, como estoy diciendo. ¿Alguna vez alguien se ha sentido así atrapado con un tema de ética o una decisión ética y no sabe qué hacer? Ay, yo no sé si fue que me atraparon o si fue que me escondí y ya se me salieron los ojos porque ya yo no sé qué hacer con esta situación. Entonces, ¿qué hacer? Yo los invito a entender algunos temas aquí, simplemente como les digo, quiero compartir con ustedes lo más posible. Y como vuelvo y digo, son temas que a veces pueden ser muy áridos, pero también pueden ser temas de conversación sumamente enriquecedores. Tomar buenas decisiones éticas requiere una sensibilidad entrenada a las cuestiones éticas y un método de explorar los aspectos éticos de una decisión y un peso de las consideraciones que deben influir en la elección de un curso de acción. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo nos podemos entrenar los que están dando clases de ética, los que forman parte de programas de educación, de coaching? ¿Cuánto toman en consideración en su currícula, en lo que están ofreciendo? ¿Cuánto porcentaje realmente le están dedicando al tema de ética? ¿Cuánto la ética es fundamental cuando se hablan de las competencias de la ICF? ¿Cómo se relacionan una con la otra? Entonces, entender que sí es importante para nosotros, cómo lo incorporamos en el día a día y cómo apoyamos a las personas a conocer mejor y que podemos utilizar como un modelo que dé una guía por lo menos de cómo manejarlo. Y un modelo a considerar es, primero, reconocer un problema ético, porque muchas veces si no tenemos el conocimiento, pues ni siquiera vamos a hacer nada al respecto. Entonces, de ahí es entender qué pudiese ser algo ético o no ético, y para eso está como guía el Código de Ética de la ICF. Como dije anteriormente, con la justicia, con la imparcialidad, con el no pasar juicio, antes de pasar juicios, conocer e investigar los hechos, entender es o no es. Hay algo que podemos hacer antes de tomar una acción, hay alguna conversación que podamos tener que nos ayude más que a discernir o crear distancia, crear cercanía y ver cómo evaluar una situación en conjunto para buscar una solución óptima, que es la parte de evaluar acciones alternativas desde diferentes perspectivas éticas. Quizás tenemos un comité, tenemos un grupo, alguien de confianza que mantenga la confidencialidad todo el tiempo de lo que se está hablando de temas de ética, para que entonces de esa mirada la persona pueda decir, ok, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede abordar? ¿Cómo me puedo yo ir abordando esta situación? Para saber si se toma una decisión y validar la misma. Y luego reflexionar si se hizo lo correcto o no se hizo lo correcto. Y aquí los invito a que se imaginen lo siguiente.
¿Cómo se sentirían ustedes si fueran a pasar juicio o si fueran a decir algo sobre ustedes? Piensen, si fuera para ustedes, ¿cómo lo manejarían? Si fueran con otros, ¿cómo lo manejarían? Imagínate siendo observado. ¿Lo harías si tus hijos o tus padres te estarían viendo? ¿Te gustaría verte en la primera página del periódico? ¿Estaría bien si todo el mundo lo hizo? O sea, que si todo el mundo se tiró por un risco, yo también me voy a tirar por el risco. Entonces, es cuestión de discernir, que fue lo que les dije hace un ratito. Con esto yo los dejo con una reflexión para ir a mi tema ya final, que es el tema que ahora esto no me quiere pasar la paginita, que es la responsabilidad propia y social. Como les mencionaba a través de esta presentación, para mí la responsabilidad social es muy importante y más vista desde uno como coach, porque nosotros trascendemos en nuestras conversaciones, interacciones con nuestros clientes. Ellos nos ven a veces como un referente. La forma en que somos, interactuamos, nos comportamos desde una mirada ética es lo que va a contribuir a que nosotros podamos tener cada vez más un compromiso social y por ende, a través de nosotros y nosotros mismos, en nuestro interactuar como coaches, como profesionales, como seres humanos éticos o comportándonos de forma ética y correctamente, nosotros podemos trascender y contribuir al bien de la sociedad. Yo los invito a que formemos parte de esto y que podamos ir juntos, creciendo y apoyándonos en todo este tema que tiene que ver con ética. Muchas gracias por su participación, por estar presente, y con esto pues yo termino mi presentación. Gracias. Gracias, Mirna. Qué hermosa presentación. Qué bárbaro. Bueno, no sé si hay preguntas, ¿no? Acá tenemos un comentario de Alma Elizabeth que dice que está totalmente de acuerdo. Sin juicio, solo evaluar el hecho, no las personas. Gracias por recordarnos. Gracias. ¿Alguien más una pregunta? ¿O comentario? Yo tengo una pregunta, Mirna. ¿Sí? Hola, soy Marco. Hola, Marco. Hola, corazón. Quería hacerte esta pregunta. Quizás es una pregunta obvia, pero para mí importante. ¿Cuál es el procedimiento, por decirte así, legal en la ICF cuando hay temas de ética? Por ejemplo, se abre una conversación con el responsable de ética de la ICF, se presenta una denuncia, se abre un compartir para ver si la ICF también lo considera no ético. ¿Cómo es el procedimiento, digamos, de alguna forma corriente para llevar adelante para abrir esta conversación que a veces no es nada fácil, ¿no? Como vos bien lo mostraste. Sí, no, definitivamente, Marco, no son conversaciones fáciles. Mi experiencia ha sido que las personas muchas veces me abordan para compartir en forma confidencial temas de ética y saber cómo abordarlo. Algo que es importante entender que hay en la página de la ICF hay un vínculo en donde hay un formato que se llena en línea sobre temas que pueden ser éticos. Ya. En este caso, y por eso se acaba de abrir esta otra línea, precisamente para facilitar más el proceso y para contestar preguntas y que haya más claridad. La forma en que se maneja es que primero tengan que entender que si hay algo que se asocie con lo que es el código de ética, que alguien está actuando que no sea coherente con el código de ética. Puede también haber asuntos que tienen que ver a veces de mercadotecnia, por ejemplo, que se estén anunciando cosas que no son las que son, o alguien que pueda estar poniendo unas acreditaciones que realmente a veces no tiene. O sea, hay muchos temas que pueden venirse a estar evaluando como casos de ética. Y desde esa mirada tienes las opciones de entrar en la página, en la información que aparece en la ICF. Puedes contactar por teléfono a Todd Hamilton, que es la persona que está a cargo del tema de ético. Y ellos lo que hacen es que el grupo que revisa todos estos casos los evalúan, se ponen en contacto con la persona que está trayendo la conversación y entonces evalúan cuáles son los siguientes pasos. Si procede, si no procede, te lo van a decir y se cierra el caso. Si procede, entonces se guía por el esquemita que acabo de presentar, en donde se establece cuáles son los pasos que siguen, si procede o no, y las personas que van a estar involucradas. Entonces se maneja todo extremadamente en confidencialidad. Ya. ¿Sí contesta tu pregunta? Sí, contesta, y justo el ejemplo que pusiste es el que estaba pensando, porque
tuvimos en Argentina en alguna época, bueno, todavía debe ocurrir, pero no sé, ahora no estoy muy enterado de alguna situación así, pero de gente que no pertenecía a la ICF y que vendía sus programas con los logos, el logo de la ICF, el logo de la CTP, el logo de Master Coach, y no era cierto, ¿no? Ujú. Sí, la idea es entonces aquí qué tipo de conversaciones nosotros podemos tener que nos ayuda a nosotros a entablar esa conversación con las personas y crear conciencia, porque al fin y al cabo puede tener un impacto para lo que es el coaching como tal. Y entonces, ¿cómo encontramos esas conversaciones para abrir esos espacios y poder llegar a un entendimiento? Claro. Gracias, muchas gracias, Mirna, muy claro, muy bueno. Gracias. De nada. Gracias. Mirna, tenemos una pregunta de parte acá por el chat de Elizabeth Badillo, que debería haber diferencia entre el deber y el deber ser. Yo no veo mucha diferencia porque para mí el deber ser es como la forma que debíamos de ser, que para mí es el deber. No sé cómo lo estaría abordando ella. ¿O cuál es la duda? Elizabeth, ¿podrías abrir tu micrófono para hacernos la pregunta como más ampliar el concepto? ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Oye, yo no me estoy viendo a mí misma ni veo a las personas muy claras. Dice que ya le abrió el micrófono, pero no la escuchamos. Pero creo no No tiene cámara, pero a ver, Eli, ¿habla? ¿No? hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Eli. Ok, sí, mi pregunta específica era entre el deber y el deber ser, que hablaba, por ejemplo, hace ratito en la pregunta que le hacían sobre la ética. Se entiende que hay ética igual moral y profesional. Sí. Y también tenemos cuando yo hablaba que es lo que tengo que hacer, que ese es mi deber, y entre el deber ser que se pone en conflicto contra mi propia moral, que de repente choca. Ok. Con lo que pasa en la cultura en la que estoy y con lo que es mi costumbre o mi propia moral, que es la ética. Ok, ya te entiendo. Aquí la idea es, para la persona que tiene esos dilemas, porque es un dilema interno desde mi punto de vista, porque es cómo tengo que ser desde una mirada deontológica y mi moral, cómo son mis costumbres, mis valores, mi forma de ver la vida, que realmente no son. Aquí es bien importante tener esa claridad y esa distinción, porque eso es lo que tú vas a tener dentro de ti y de la persona, donde uno va a sentir quizás unos ruidos internos. Esta es la parte de los valores y ser congruente con los valores de uno, porque, por ejemplo, hay un artículo del Harvard Business Review, que ahora no me recuerdo el nombre, muy, muy bueno, uno de los clásicos, en donde se establece que muchas veces cuando no hay congruencia entre los valores y donde uno está con los valores de uno, la tendencia es que, por ejemplo, si uno trabaja en un sitio donde los valores no son congruentes con los valores de uno, usualmente uno termina buscando otro tipo de empleo porque hace mucho ruido interno, porque no es congruente. Pero buscar esa congruencia en uno sería un tema de conversación de por sí solo. Y hablando de eso mismo, pero cuando estás en coaching con la otra persona, sobre sus valores y tus valores, que lo que se está dirigiendo es el proceso de coaching, y que uno tiene que hacer a un lado sus propios valores para entender los valores de la otra persona. Y cuando ya no hay esa congruencia, ¿qué se debe de hacer ahí? Ok, como coach te diría, ¿qué tú harías? Pues esa es mi pregunta. Bueno, ok, primero te voy a decir por la cuestión del tiempo, esto va a ser, como dice en gracias. inglés, telling, decir, en vez de asking, que es preguntar. Ok, sí. Yo en lo particular, si se me presenta una situación en donde yo pueda sentir que yo tenga un conflicto interno porque mis valores no son iguales a los de mis clientes, antes de pasar juicio voy a tratar de comprender a la otra persona. Voy a ver si a través de comprender a la otra persona es, como diría, a la inversa, yo amplío mi visión para entender los valores del otro y entonces hago una reflexión propia que hace que mis valores sean los que son. Entonces me evalúo y hago la reflexión en mí misma. ¿Qué hace que yo lo vea de una manera? ¿Qué hace que él la vea de otra? Y desde ahí poder tener conversaciones. Si es una situación crítica,
si son, por ejemplo, valores, por ejemplo, si tú estás dándole coaching a alguien que sabes que puede hacer que estés robando o que está teniendo una situación de acoso sexual o algo que sea, o sea, si algo que tú digas, no puedo tolerar esto, bueno, entonces quizás tomar la decisión de abordar el tema, decir, estos son mis valores, esta es mi decisión, cómo lo vemos, y quizás prescindir de su proceso. O sea, son temas que son delicados, pero entonces la valentía de tener, de tomar una postura al respecto, porque desde esa mirada, si tú estás teniendo un conflicto interno, ¿cuánto realmente más puedes ayudar a tu coachee? ¿Desde dónde lo puedes ayudar? Si primero uno tiene entonces que trabajar uno mismo, qué hace que yo tenga esas creencias, qué hace que yo tenga estos valores, o cuál es la magnitud del tema de la conversación que se está llevando a cabo. Ok, muchísimas gracias, Mirna. No, de nada. Mirna, tengo una pregunta que nos está pidiendo apoyo María Jiménez, que dice que en su micrófono no funciona. Si nos puedes, por favor, recordar la distinción entre conciencia, escrita con C, y conciencia, escrita con CS. Perdón, es Ok. Sí. Sí, es 4P, perdón. Es más, te voy a dar, denme un segundito, que voy a ir más al detalle para que la ayude. ¿Por qué conciencia sin la S? Estamos conscientes cuando nacemos, de que nacimos, ¿verdad? Bueno, estamos conocimiento de que tenemos un cuerpo. Se los voy a leer para que quede más claro. Conciencia viene del latín conciencia, conciencia con conocimiento, que expresa conocimiento compartido. La conciencia con S es aquello por lo cual nos hacemos conscientes de ese conocimiento. O sea, tenemos un conocimiento, pero estar consciente con S es ampliar ese conocimiento. Es decir, aquello que nos permite sabernos ya no separados del mismo, sino en particular interrelación con ese conocimiento desde una postura relevada. Es darnos cuenta, vernos como un parte del todo. A veces cuando, esto es un comentario mío, es, por ejemplo, un niño chiquito sabe que lo que necesita, tengo hambre, estoy aquí, llora, pide, porque su necesidad es suya propia. Al nivel que vamos creciendo, nos vamos evolucionando como adultos, nos damos cuenta que vivimos en relación con nuestros padres, con una familia, con otros. Entonces, muchas veces viene a ver entonces mi necesidad con respecto a la necesidad del otro. ¿Cómo ampliamos eso? ¿Cómo nos vemos como parte de más allá y no solamente mi propia necesidad? Eso es para mí elevar el nivel de conciencia con ese. Muy bien, Mirna, muchas gracias. Tenemos varios comentarios, dice que le queda muy claro, muchas gracias, María Jiménez. Ya terminamos. Espera un segundo porque... Nora nos dice que gracias por este inspirador compartir. Leti Cárdenas te agradece por su apoyo. A Pati Rivero dice que es muy interesante, que muchísimas gracias. Todos de agradecimiento, varios de Carolina García, Soledad y no sé, Rebeca Molina, me imagino que es. Hola, Rebeca. Y bueno, finalmente, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera compartirnos? Yo creo que siendo las 9, y para que la gente pueda disponer, porque ustedes saben que para que sea válido hay que estar por lo menos 45 minutos conectado, yo quisiera formalmente cerrar aquí. Si hay alguna otra pregunta y alguien se quiere quedar, y Mirna también tiene ganas, con mucho gusto, pero formalmente les pido que cerremos aquí. Le quiero agradecer profundamente a Mirna por este trabajo maravilloso, por traer luz a un tema como este, y a todos ustedes por su interés, por participar, por trabajar, por mejorar, y espero que nos veamos dentro de un mes. Así que un cariño grande para todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Mirna, muy valioso. Queda a la Gracias disposición a de todos. todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos.